La historia inicia presentándonos a Anne Shirley, una pequeña de cabello rojizo, la cual goza de una actitud muy optimista y alegre. Ella acompaña a la encargada de un orfanato, quien tiene pensado llevarla con un par de hermanos que habían aceptado cuidarla. Justo ahora, Anne se dirigía hacia donde será su nuevo hogar, una finca muy conocida por todos como las Tejas Verdes, llamada así por estar rodeada de árboles realmente altos. Tras despedirse de la encargada, Anne decide esperar sentada en un campo cubierto de hojas de cerezo a que vengan por ella, pues ya ansiaba el momento de conocer lo que sería su nuevo hogar. Pasado un rato, un hombre llega a la estación de trenes. Se trata de Matthew Cuthbert, uno de los hermanos que adoptó a la pequeña prota. Él se dirige al jefe de estación para preguntar si el tren ya había partido. El jefe le responde que sí, comentándole que una niña ha estado esperándolo desde hace ya un buen rato. Cuando Anne se acerca, el rostro de Matthew cambia totalmente, pues la actitud tan optimista que tiene ella lo deja más que sorprendido, mucho más al ver que esta niña era alguien quien le gustaba hablar sin parar, aunque finalmente ambos creen que ya es hora de ir a la finca. Mientras tanto, en la residencia Cuthbert, conocemos a la hermana de Matthew, Marella. Ella habla con una de sus vecinas respecto a la decisión que tomaron su hermano y ella de adoptar a un niño del orfanato. Rachel, su vecina, cree que es una pésima idea hacerlo, considerando que Marella nunca había criado a alguien. Sin embargo, ella comenta que ya encontrarían la forma de disciplinarlo. Además, la decisión que tomaron fue la de adoptar a un muchacho que los ayudara con el trabajo pesado del hogar. O bueno, ese al menos fue el acuerdo que tenían. De camino a la finca, Anne se la pasa hablando con Matthew sobre el hermoso paisaje que los rodea, desde los árboles hasta la tierra rojiza del camino. Anne se muestra como una niña muy curiosa, a la vez que maravillada por las cosas que había por descubrir en este lugar. En un punto, ella se disculpa con Matthew al pensar que estaba hablando de más, pero él responde que no era algo que le molestara. Sin embargo, su rostro de preocupación aún se hace notar, mientras que la prota sigue hablando sobre las grandes ideas que tenía en su cabeza. Ella se entera de que cerca de la finca había un arroyo, cosa que le alegra bastante al haber sido siempre su sueño vivir cerca de uno. Anne confiesa que con eso casi podía alcanzar la felicidad plena, si no fuera por un pequeño detalle: su cabello. Ella revela que siempre ansió tener un cabello negro y sedoso, aunque si bien intentó imaginar cómo sería su vida con ese color, siempre volvía a tener cabello rojo. En eso, Anne queda maravillada al pasar por un sendero lleno de cerezos, los cuales la dejan pasmada por lo bellos que eran. Matthew menciona que ese camino blanco era conocido como la avenida. Ella piensa que es un nombre muy aburrido para tal lugar, pues al ser tan hermoso, ella cree que un nombre más poético podría ser el Sendero Blanco de las Delicias. Con mucho optimismo, Anne sigue charlando con Matthew durante el resto del camino hasta que finalmente ambos terminan llegando a su destino. Anne consigue adivinar cuál es la casa donde sería su nuevo hogar, algo que termina sorprendiendo mucho a Matthew. Sin embargo, no puede evitar seguir preocupado por lo que vendría ahora. Una vez allí, el hombre es recibido por su hermana, quien con una mirada seria pregunta dónde está el muchacho que adoptaron. Matthew intenta razonar con Marella, diciéndole que esta pequeña es quien lo estaba esperando en la estación, y él no podía simplemente dejarla allí. Sin embargo, quien sufre más al escuchar esta discusión es Anne, quien con lágrimas en los ojos comprende que ellos nunca habían planeado adoptarla. Ella confiesa que nadie en su vida la había querido realmente, y justo ahora se da cuenta de que ellos tampoco eran la excepción. Marella trata de tranquilizar a Anne diciéndole que no había por qué llorar, pero ella continúa hablando, preguntándole si acaso no se sentiría mal al ser traída de un orfanato a lo que sería su nuevo hogar, y luego le dijeran que no la querían por no ser un chico. Marella se muestra algo avergonzada por las palabras que dijo. Sin embargo, justo ahora lo único que podría hacer era decirle a la pequeña que no tenían pensado echarla. Después de todo, ya era muy tarde. Marella le pregunta su nombre, a lo que Anne le pide a la mujer que por favor la llame Cordelia, asegurando que siempre quiso tener un nombre tan elegante como ese. Sin embargo, Marella quería que le dijera su nombre verdadero, algo que finalmente termina haciendo. La mujer le pregunta a la prota si acaso no había ningún niño en el orfanato. Ella responde que la encargada del lugar, la señora Spencer, le había comentado que los hermanos Cuthbert estaban buscando a una niña, pero al final esto resultó ser una mentira. Ella se sentía terrible al enterarse de ello, y aún más después de haber presenciado la belleza de este lugar. Los Cuthbert piensan que lo mejor ahora es cenar, viendo la hora que era. Sin embargo, toda esta situación hace que Anne no tenga ganas de comer. Más tarde, Marella traslada a la prota a una habitación donde pasaría la noche. Luego de arroparse, Marella regresa, dándose cuenta de que la niña era muy desordenada. Antes de irse, ella le desea buenas noches a Anne, pero esto hace que la pequeña se enfade aún más, diciéndole que eso sería imposible, pues luego de lo ocurrido, esta se había convertido en la peor noche de su vida. Marella habla con su hermano, comentándole que la mañana siguiente, ella misma iría al orfanato para devolver a Anne. Matthew cree que era una pena, pues él realmente pensaba que la prota era una niña fascinante. Marella se da cuenta de que Matthew fue hechizado por la personalidad de Anne, diciéndole que una niña no le serviría para nada
experta en las labores del hogar. Matthew menciona que tal vez Anne no le sea de ayuda, pero puede que ellos sean quienes deberían ayudarla. Además, al escucharla hablar durante todo el camino, Matthew presiente que ella tenía algo especial. Marvella se niega rotundamente a aceptarla, a lo cual Matthew no tiene más opción que hacerle caso. A la mañana siguiente, Anne despierta admirando el paisaje del campo, preparándose antes de bajar a desayunar con los Cuthbert. Ella comenta que el día anterior estuvo muy deprimida, pero ahora se sentía mucho mejor después de admirar el gran amanecer. Tras terminar de comer, Anne decide ayudar a Marvella a lavar los platos. La mujer se da cuenta de que la pequeña es muy eficiente, aunque de igual forma le dice que muy pronto se irían hacia el orfanato, mandando a Anne jugar afuera mientras se preparaba para partir. Si bien en un inicio ella se entusiasma por salir, rápidamente Anne regresa dentro. Ella afirma que no quería enamorarse más de este hermoso lugar si no podía quedarse. Anne menciona que si salía a conocer el arroyo, las flores o la reina de nieve, no aguantaría estar lejos de ellos. Marvella no entiende a quién se refiere cuando hablaba de la reina de nieve, aunque Anne explica que ese fue el nombre que le puso al cerezo que estaba cerca de su ventana. Si bien no tenía mucho sentido ponerle un nombre a un árbol, Anne explica que ella lo hizo con el fin de entablar una conexión de amistad con él. Marvella admite que esta niña sí podría ser algo impresionante. Sin embargo, ella de igual forma quería evitar ser hechizada por su actitud, así que decide no perder más el tiempo y llevarla de una vez por todas al orfanato. En el camino, Anne nuevamente se la pasa hablando sobre su gran imaginación y los sueños que tenía. Marvella piensa que si estaría todo el tramo conversando, al menos podría contarle algo más de ella. Con dudas, Anne decide hacerlo, mencionando que ella tenía 11 años y nació en Nueva Escocia. Sus padres fallecieron un tiempo después de su nacimiento. Tras ocurrir ese suceso, ella llegó a parar a casa de una familia donde solía cuidar de 3 pares de gemelos, viviendo durante unos años hasta que el esposo de la mujer que la acogió falleció. Después de eso, tuvo que irse al orfanato, viendo que nadie quería acogerla. Marvella se da cuenta de que Anne tuvo una vida muy difícil, empatizando un poco con ella justo antes de llegar al orfanato. Una vez allí, la señora Spencer la recibe disculpándose por el error que tuvo, pero ella le cuenta que tenía la solución perfecta, pues había una mujer que estaba buscando a una niña que le ayudara con los quehaceres del hogar, así que tal vez ella sea la más indicada para cuidar de Anne. Sin embargo, ni Anne ni Marvella contarían con que Bluebet, la mujer que buscaba adoptar a la pequeña prota, sería una persona terrible, por lo que en un acto de consideración al bienestar de ella, Marvella decide intervenir comentando que en realidad aún no habían tomado la decisión de devolver a Anne. Por consiguiente, ella se la llevaría nuevamente para hablar con su hermano sobre lo que tenían pensado hacer. Esto alegra bastante a Anne, quien no pudo evitar sentirse feliz por cómo Marvella decidió defenderla, aunque la mujer, algo avergonzada, le advierte que no debería confiarse mucho por lo que dijo. Ya en su hogar, Marvella habla con Matthew sobre lo difícil que sería criar una niña como Anne, aunque ambos estaban de acuerdo con una cosa, y eso era que harían todo lo posible por ser de utilidad para el futuro de la niña. Durante la noche, Anne le reza a Dios que le conceda 2 deseos. Si bien había muchos que le gustaría pedirle, estos serían los principales para ella. El primero, que le hiciera muy hermosa cuando crezca, y el segundo, que le permita quedarse para siempre en las Tejas Verdes. Pasan los días. Anne se dedica a ayudar a los Cuthbert con los quehaceres del hogar. Por su parte, Matthew trata de entablar una mejor relación con ella ahora que vivirán juntos, preguntándole sobre sus gustos cada que tiene oportunidad. Sin embargo, Anne no puede evitar seguir preocupada por las palabras que le dijo Marvella, pues ella dio a entender que aún no habían tomado la decisión de si en verdad permanecería para siempre en Tejas Verdes. Ante esto, Marvella decide darle una buena noticia, comentándole que tanto ella como su hermano decidieron que se quedaría en este lugar, con la única condición de que deberá comportarse bien. Estas palabras hacen que el rostro de Anne se llene de lágrimas, sintiéndose muy feliz al darse cuenta de que ahora tenía un hogar. Emocionada, la prota comenta que se esforzaría al máximo para hacerlos sentir orgullosos, prometiendo tener una buena actitud en todo momento, aunque ciertamente esto sería una gran dificultad para ella. Durante una mañana normal, Anne se la pasa tan alegre como de costumbre, jugando en el campo mientras es observada a la distancia por Marvella. En eso, la mujer termina encontrándose nuevamente con su amiga, Rachel, quien un poco curiosa, buscaba ver qué estaba ocurriendo en casa de los Cuthbert luego de que adoptaran a una huérfana. Mientras conversan, Rachel se muestra algo disgustada al saber que su amiga decidió recibir a una niña en su finca, esto al no saber en qué clase de persona se convertiría al crecer. Marvella no tiene muchos problemas con ese tema, ya que estaba más que decidida a disciplinarla para que no se desviara del camino. Rachel no estaba muy segura de eso, ya que al conocer a la niña que habían adoptado sus vecinos, comienza a criticar su apariencia,
apariencia, considerando que era demasiado delgada, además de tener un cabello rojo que la hacía lucir como una zanahoria con pecas. Estos comentarios enfadan mucho a Anne, diciéndole a Rachel que era una persona demasiado desagradable, reclamándole por haberla llamado de un modo tan ofensivo como ese. Anne le pregunta cómo se sentiría si comenzaran a criticarla del mismo modo. Estaba segura de que no le gustaría que le dijeran que tenía una apariencia horrible, además de carecer enormemente de imaginación. En ese instante, Marella detiene a Anne, mandándola a su habitación antes de que empeore las cosas. Frustrada, la prota decide retirarse, mientras que Rachel se queda muy sorprendida por el carácter que tenía. Marella menciona que ella tampoco debió criticarla como lo hizo. Si bien la actitud que tuvo Anne estuvo mal, la mujer sabía que su amiga también tenía parte de la culpa por lo ocurrido. Enojada, Rachel se va sin poder creer que le haya ocurrido algo tan vergonzoso. Luego, Marella decide hablar con Anne de lo que pasó, regañándola por haber respondido de ese modo. Además, la mujer tenía en cuenta que ella tampoco le gustaba mucho su cabello. Anne responde que eso es cierto, pero comenta que era muy diferente cuando alguien se lo decía. Tras escucharla, Marella le pide a la prota que se disculpe con la vecina. Sin embargo, ella se niega, afirmando que no se había equivocado con sus palabras. Marella le pregunta si acaso no prometió dar su mejor esfuerzo para tener una muy buena actitud, pero esto no parece importarle mucho a Anne. Al ver lo obstinada que era, la mujer decide castigarla, diciéndole que no saldría de su habitación hasta que accediera a disculparse. Marella piensa que Anne es una niña muy testaruda, aunque realmente le divirtió mucho ver el rostro de Rachel luego de que la prota le respondiera. Matthew habla con su hermana sobre su castigo impuesto a Anne, comentándole que no le molestaba en absoluto que ella le haya hablado mal a una mujer tan entrometida como Rachel. Él sabe que su actitud no era la indicada, pero ellos también debían tener en cuenta que nadie le ha enseñado modales a Anne. Marella entiende lo que quiere decir, pero aún así se mantendría firme, pues para ella, la prota debía entender de algún modo a controlar sus emociones. Al día siguiente, Matthew entra a la habitación de Anne para hablarle, convenciéndola de enmendar su error disculpándose con Rachel. En un inicio, Anne se negaba a colaborar de algún modo, pero luego de que fuera él quien hablara con ella, opta por obedecer y arreglar las cosas con Rachel. Anne le comunica esto a Marella, quien decide acompañarla para verificar que lo hiciera. En el camino, Anne practica las palabras que debería decirle a Rachel, aunque al llegar, Marella se da cuenta de que esas disculpas que Anne iba a dar no serían las que esperaba. La prota comienza a usar un tono muy dramático al disculparse, lo que hace que la mayor de las Cuthbert se avergüence bastante, pero para su sorpresa, las palabras de Anne dan resultado, pues Rachel acepta sus disculpas. Ella admite que también dijo cosas que no debía, así que ambas logran quedar en buenos términos. Marella le agradece a su amiga por perdonar a Anne, pero ella responde que no había problema. Rachel reconoce que Anne es una niña muy curiosa y honesta, cualidades que terminaron agradándole mucho. Más tarde, Marella y Anne regresan a casa, comentando sobre la vergonzosa disculpa que la prota dio en casa de Rachel, aunque esto al principio no parecía importarle mucho a Anne. Su perspectiva sobre la mujer cambió considerablemente después de hablar con ella una segunda vez. Marella vuelve a tocar el tema con Anne, diciéndole que mientras ella procure tener un corazón hermoso, también lo será. Aunque Anne tiene dudas al respecto, se siente mucho mejor tras haberse disculpado con Rachel. Justo ahora, lo único que importa para ella es regresar junto a Marella al lugar que ahora considera su hogar. La mayor de los Cuthbert sonríe levemente ante las palabras de Anne, diciéndole que sería feliz en cualquier lugar, siempre y cuando mantuviera una buena actitud. Al día siguiente, Anne se queja un poco del vestido que Marella le confeccionó para la escuela dominical, algo que irrita levemente a Marella. Anne cambia de tema y le pregunta a Marella si podría encontrar una amiga del alma en ese lugar. Marella, entendiendo lo que la niña quiere decir, le responde que tal vez pueda hacer amistad con Diana Berry, una niña bien portada que vive cerca del lago. Esta idea llena de alegría a Anne, quien rebosante de felicidad, se dirige a la escuela dominical. Antes de llegar a su destino, Anne decide que sería una buena idea adornar su sombrero con algunas flores. La prota sorprende a las personas de alrededor con su aspecto tan inusual. Sin embargo, esto no la impide quedarse durante toda la oración del padre, aunque se siente algo avergonzada de no tener un vestido tan elegante como el de las demás niñas sentadas allí. De regreso a casa, Marella recibe a Anne un poco molesta, al haberse enterado por parte de Rachel que ella llegó a la capilla con su sombrero decorado con flores. Aunque para Anne esto no sea un problema, para Marella sí lo es, pues las personas del lugar podrían pensar que la envió vestida de esa manera por falta de sentido común. Al darse cuenta de su error, Anne intenta disculparse con Marella, asegurándole que no fue su intención causar problemas. Un poco aterrada y por alguna razón perturbada, Anne le dice a Marella que si lo desea, puede devolverla al orfanato, pues preferiría eso antes de quedarse y seguir causando más problemas. Al ver a la niña llorar, Marella trata de tranquilizarla. Le dice que no pensaba devolverla al orfanato, ya que este ahora era su hogar también, y no debía decir ese tipo de cosas. Sin embargo, le explica que tendrá que
aprender modales y actuar con sentido común a partir de ahora. Marruella tiene una idea y le dice a Anne que ya era hora de presentarla con Diana Barry. Esto alegra mucho a la prota, quien acepta ir con ella después de calmar su llanto. Muy nerviosa, Anne se dirige a casa de Diana, preocupada por si no le cae bien. Sin embargo, Marruella intenta animarla, recordándole que no debe sentirse nerviosa y que debe mantener una buena actitud. Luego de una incómoda presentación con la madre de Diana, Anne finalmente conoce a la que sería su nueva compañera de juegos. Ambas caminan en el campo mientras charlan. Diana revela que era alguien que le gustaba mucho los libros y sus favoritos eran los que tenían historias emocionantes, trágicas y románticas. A ella le molestaba un poco que su madre no le permitiera leer mucho, pues según sus palabras, hacer esto era muy dañino para la vista. Diana se disculpa con Anne si estaba diciendo algo fuera de lugar. Sin embargo, Anne responde de una manera curiosa, recitándole un versículo que el padre de la capilla leyó durante la escuela dominical. Anne sentía que ese versículo sonaba trágico y emocionante, algo que terminó alegrando mucho a Diana, pues se dio cuenta que la prota compartía sus mismos gustos. Después de intercambiar unas cuantas palabras más, Anne decide pedirle a Diana que se convirtiera en su amiga del alma, algo que ella acepta gustosamente. Ambas hacen un juramento, volviéndose en ese instante mejores amigas, tal y como Anne deseaba. Más tarde, Marruella habla con Anne mientras regresan a casa, notando la felicidad en su rostro. La prota había conectado totalmente con Diana, por lo que ahora no podría estar más contenta por haberlo hecho. Marruella le advierte a Anne que no deberá descuidar sus labores, a lo cual ella responde que no lo haría. En casa, Matthew le regala a Anne una bolsa llena de caramelos de chocolate, los favoritos de la prota. Esto le alegra bastante, aunque Marruella le advierte que no debe comer muchos, ya que podría ser dañinos para ella. Anne comprende y responde que no solo los comería ella, sino que también los compartiría con Diana. Esto como un agradecimiento hacia ella luego de que le prometiera regalarle un dibujo la próxima vez que se vean. Luego de 3 semanas, Marruella admite que no se imaginaba estar en casa sin ella. Matthew nota que su hermana poco a poco se está encariñando con Anne, algo que Marruella termina admitiendo, aunque no cree que sea para tanto. Anne le reza a Dios, contándole que hoy hizo una amiga y estaba muy feliz de haberlo hecho, en especial porque ahora tenía alguien con quien compartir sus gustos y espera con ansias seguir hablando con ella más adelante. Tras decir eso, Anne se queda dormida, mientras que Marruella entra a su habitación para cubrirla, deseándole de ese modo unas muy buenas noches, para posteriormente retirarse.